Bien, como les decía, el diseño de este curso, bueno, lo tenemos de esta manera. Vamos a continuar el segundo parcial, pero desde mi perspectiva habría que corregir algunas cosas del mismo. Sin embargo, voy a tratar de que podamos relacionarlo con lo que vimos en el primer parcial y que no haya una pérdida en algún momento dado de esta información que les quiero transmitir. Sí, dentro del segundo parcial, nosotros vamos a tomar en cuenta ahora equilibrio de celdas electroquímicas, fenómenos interfaciales, cinética electroquímica, y aquí me voy a detener un poquito porque no vimos circuitos eléctricos equivalentes en el primer parcial, como lo había yo colocado en un principio. Sin embargo, lo podemos tratar de mover de tal manera a mi juicio, eso sí lo dejo a mi juicio, que ustedes puedan entender por qué circuitos eléctricos equivalentes entraría dentro de cinética electroquímica o después de haber visto un poco de cinética electroquímica. De ahí pasaríamos a baterías y su clasificación y algunas aplicaciones tecnológicas. Yo espero que ya con esto ustedes se vayan dando cuenta hacia dónde va encaminado esta primera parte, ¿no? O sea, todo lo que estamos viendo en la parte de arriba de equilibrio, fenómenos interfaciales, cinética, leyes de Faraday, no se les olvide, leyes de Faraday, propiedades de electrolitos, va encaminada a esas aplicaciones como pueden ser baterías y aplicaciones en sí tecnológicas como puede ser en la industria. Para la parte de equilibrio de celdas electroquímicas, aquí me voy a sumergir en las propiedades termodinámicas propiamente, ¿sí? Vamos a definir un equilibrio, fíjense bien, dentro de las definiciones de la termodinámica. Vamos a definir un equilibrio propiamente de los sistemas electroquímicos. Y arrancamos con el potencial eléctrico. Un potencial eléctrico, así como lo defino en esta diapositiva, es de un punto en el espacio, un potencial eléctrico de un punto en el espacio, se define como el trabajo realizado para traer una unidad de carga positiva desde el infinito hasta el punto en cuestión. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo, por ejemplo, una batería y esa batería me da un flujo de electrones, estamos hablando de energía eléctrica. Pero ese flujo de electrones es movible a través de un conductor electrónico. Vean cómo todo está relacionado con la primera parte. Si yo muevo esos electrones que son captados por el conductor electrónico, lo puedo hacer a través del mismo conductor electrónico y tratar de formar trabajo o de mover algo. O sea, con este flujo de electrones voy a tratar de realizar trabajo. Entonces, es por ello que en esta primera parte se define como el potencial eléctrico, este que tenemos aquí, ¿sí? Como la relación entre el trabajo producido con respecto a la carga, ¿sí? Si yo trato de llevar una carga, ¿sí? En el punto del punto 1 al punto 2, esa diferencia de potencial eléctrico está marcado entre esos dos puntos que tengo aquí, ¿sí? Desde el punto 2 al punto 1, y el trabajo realizado en esos dos puntos, del punto 1 al punto 2, dividida entre la carga. Esta carga, recuerden que está asociada al flujo de los electrones que corren a través del conductor electrónico, ¿sí? Es la carga. Esto y de la primera ley de la termodinámica, nosotros entendemos que la energía interna es igual, y va a depender también de la definición que le queríamos dar, si usamos el signo positivo, si usamos el signo negativo. En este caso vamos a utilizar el signo negativo de esa primera ley de la termodinámica y vamos a relacionarlo con la energía libre de Gibbs, ¿sí? De la primera ley de la termodinámica, si solamente voy a producir trabajo, lo asocio con la energía libre de Gibbs, que es la energía mínima necesaria que voy a tener que aplicar o a recibir a través de ese trabajo realizado. Y aquí entra en una aplicación un poquito más formal, ¿sí? Al definir nosotros, acordarnos nosotros de la ley de Faraday, vean que todo está relacionado. Con la ley de Faraday nosotros podemos definir la variación de cambio de la carga en función del número de moles y esto es igual a Z por F, ¿sí?
Sí, o sea, yo coloco esto así, número de moles, va a ser igual a Z por F, ¿cierto? Esta es la definición que propiamente sale partiendo de las leyes de Faraday. Y en una cuestión un poco más infinitesimal, tomando en cuenta la ecuación anterior, esta de acá, ¿sí? Esta de aquí. Tomando en cuenta esta ecuación, ¿sí? Nosotros ahora aplicamos la forma infinitesimal. Si yo hago una variación de trabajo eléctrico, va a haber una variación en la carga. No va a haber una variación en el voltaje, sino más bien en la variación infinitesimal en la carga, porque aquí simplemente es una diferencia, ¿sí? Una diferencia de voltaje. Esto está asociado más al trabajo con respecto a la carga. Ahora, si yo coloco esta definición que les acabo de decir, estoy aquí. Si yo coloco ahora la energía libre de Gibbs como la igualdad en el trabajo eléctrico, ¿sí? Voy a tener que menos la variación de cambio, o sea, el infinitesimal de la energía libre de Gibbs, va a ser función con respecto al trabajo, perdón, con respecto a la carga producida, ¿sí? A la variación de cambio de esa carga, o el infinitesimal de esa carga. Entonces, esta parte está relacionado con esta definición, ¿sí? Y ahora vamos a utilizar esta de aquí, esta que tengo acá, ¿sí? Definiendo, vean, yo defino la energía libre de Gibbs en términos de esta variación, ¿sí? En términos de esta diferencia y el infinitesimal de la carga. Y de aquí coloco, ¿sí? La variación de cambio de esto que tengo acá, de G, con respecto a el número de moles. O sea, voy a definir en un principio la energía libre de Gibbs en términos, o la variación de cambio en términos del número de moles. Esto, si ustedes se acordarán de sus amplios conocimientos de termodinámica, esta variación de cambio de la energía libre de Gibbs en términos del número de moles, o con respecto a la variación de cambio del número de moles, es comúnmente como lo conocemos como potencial químico, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien. Entonces, al hacer esto, al hacer esta relación con respecto al potencial químico que nosotros habíamos definido en termodinámica, si yo puedo asociar esta misma variación de cambio en esta parte, ¿sí? Con respecto al mismo punto que tengo en llevar la diferencia de voltaje entre el 1 y el 2. O sea, este símbolo que tengo colocado de este lado, ¿sí? O sea, hago la definición de que voy a hacer la variación de cambio de este término, ¿sí? De este punto prima a este punto no prima. Ahora, esta ñ, o sea, este símbolo de la ñ que está colocado en la parte superior, ¿sí? Tiene su definición y lo vamos a ver más adelantito. Nada más que el colocar este símbolo es para diferenciar del potencial químico que nosotros conocemos de manera habitual, ¿sí? Y darle una nueva definición a este potencial químico que estoy colocando aquí. Ahora, al hacer estas dos ecuaciones, al definir estas dos ecuaciones, ¿sí? Voy a poder llegar a la parte de abajo. Vean cómo son iguales. La variación de cambio con respecto al número de cargas. Esta carga la voy a sacar de acá, ¿sí? Esta definición es ZF por la variación, por la derivada del número de moles, ¿sí? Lo sustituyo aquí y ya me van a quedar los dos en los mismos términos, ambas ecuaciones. Hago esa igualdad y por lo tanto tengo la ecuación de abajo, ¿sí? Esa es la principal aportación del trabajo electroquímico, del trabajo eléctrico dentro de los sistemas electroquímicos. No hay que olvidar que vamos a partir de la definición de potencial químico, pero vamos a definir un nuevo concepto de potencial químico. ¿Hasta aquí hay alguna duda?
No, profe. Profesor, en No, la... pues, Ajá. cuando usted hace la sustitución, ¿dónde queda Z? Z, como es un electrón, yo lo voy a tomar aquí como -1, ¿sí? Ah, ok. Por eso es que aquí se está eliminando la Z y está quedando un valor de menos, ¿sí? O sea, este punto de aquí. Sí, porque ambas ecuaciones de este lado y de este lado, sí, se eliminan. Simplemente estoy igualando esta parte, con este otro. Al tener esta definición es cuando llego a estas dos igualdades. Pero este signo negativo que está justamente aquí, ¿sí? Este signo negativo, ¿sí? Proviene de colocar que estoy hablando de un electrón, ¿sí? Con signo negativo. ¿Ok? Ok. Sí. Eh, Gracias, profe. Bien. Entonces, voy a rearreglar esta ecuación que tengo acá, ¿sí? Esta de aquí. La rearreglo. Entonces, voy a tener que esta porción va a ser igual. Este nuevo concepto, ¿sí? De potencial químico va a ser igual al potencial químico prima más F por... Podría yo haber dejado esta diferencia de voltaje, ¿sí? Esta diferencia en términos de voltaje, de potencial eléctrico. Fíjense bien, para un metal, yo voy a definir que para un metal, forzosamente, este valor sea 0. Al ser 0 este valor, sí, y al tener una igualdad en términos del potencial que acabo de definir con respecto al potencial químico, yo voy a obtener la ecuación 2. ¿Por qué es igual? Porque no hay una variación en la tendencia de escape. En un metal no van a escapar los electrones de esa manera como lo mencionaríamos si fuera fugacidad, un gas, o si fuera un ion pasando de una membrana a otra. ¿Sí? En un electrón, en un metal, esta tendencia, este potencial químico son iguales estos dos. Y al llegar a estas dos igualdades, yo tendría esta última ecuación, que es la 2. Ahora sí, definiendo esto en un metal, hago la resta de esta ecuación número 2 con respecto a la ecuación número 1 y obtengo la ecuación número 3. ¿Ok? Vean que aquí ya me involucra este nuevo concepto que les acabo de mencionar, este potencial químico que acabo de definir con este símbolo en la parte de arriba, y tenemos el potencial químico propio de un electrón, ¿sí? Menos F por phi, ¿sí? Esta es la ecuación con respecto a un metal. Si estoy hablando propiamente de un electrón, fíjense que este término que tengo de este lado se vuelve 0. ¿Por qué? Porque este potencial químico del electrón no está siendo considerado, o sea, se deja un valor arbitrario para cumplir con respecto a toda la teoría que ya llevamos de potencial químico. No hay una variación de la energía libre de Gibbs en términos del número de moles para un electrón. Por eso es que se puede considerar como 0. Teniendo esta ecuación 3, yo puedo definir una ecuación general. Esta de aquí, que es la 4. Y ahora sí, los que me preguntaban que dónde quedó la Z, este valor puede ser positivo, ¿sí? Más Z. Vean que ahora ya estoy definiendo propiamente cuál es el nombre de esta nueva variable. Y esta nueva variable se llama potencial electroquímico. Es muy importante que ustedes observen que el potencial electroquímico tiene dos componentes. Y eso es muy, muy importante que lo tengan claro. Estos dos componentes que tiene el potencial electroquímico es el potencial químico más un potencial en términos eléctricos, ¿sí? Porque vean, para un electrón, la tendencia de escape del electrón es igual a 0, ¿sí? Y al hacer igual a 0, esta definición me da este potencial electroquímico menos F por la diferencia de voltaje, ¿sí? Por ello que para ¿no se esta puede parte, ¿sí? lo anterior, por favor?
¿Aquí? Sí, gracias. De todas maneras, recuerden que la grabación va a quedar para que no se me estresen en querer copiar las ecuaciones. Más adelante ya podré subir el video y ustedes podrán copiar propiamente las ecuaciones. Pueden tomar notas rápidas para que no se les olvide qué ecuación quieren recordar. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, vean que en esta parte para el electrón, ¿sí? La tendencia de escape del potencial químico es igual a cero. Es igual a cero. Al ser igual a cero en un electrón, pues el potencial electroquímico está en términos de un potencial eléctrico, ¿sí? Desde acá. Esto es para el electrón, ¿sí? Nosotros podemos ahora hacerlo con respecto al metal y con respecto a un ion. Vean qué pasa con respecto a un ion. Con respecto a un ion, yo voy a tener que, ¿sí? Esta tendencia, esta ecuación 4, aquí en un ion, el ion está en solución. Sí tendrá su interfaz entre el ion, su esfera de coordinación de carga. Acuérdense que eso está relacionado mucho con el proceso, con los procesos de solvatación en la solución. Pero tenemos al ion sumergido o disociado en la solución, más bien propiamente dicho. Sí, al tener el ion propiamente disociado, no hay una diferencia de voltaje. No hay una diferencia de voltaje porque trata el sistema, la solución de ser neutral. ¿Sí? A eso voy. Al tener esta parte, al tener el ion en solución, ¿sí? Y esto ser cero, ¿sí? Por ese concepto que les estoy diciendo, neutralidad, estos dos son iguales, ¿sí? Ya tenemos otra definición. En un ion, el potencial electroquímico, se lo pueden anotar, el potencial electroquímico es igual a su potencial químico, ¿sí? Pero aquí no tenemos los elementos que constituyen una celda electroquímica. Simplemente estoy analizando el ion que está en solución. ¿Eh? Ahora sí, vamos a analizarlo en términos de una reacción. Esta es la ecuación general que a nosotros nos dan ya sea en el sentido de la oxidación o en el sentido de la reducción. Aquí es donde nosotros vamos a colocar la definición de cada uno de los que constituyen en la semirreacción. Esto ya es una semirreacción, esto ya lo podemos encontrar en la serie electromotriz. ¿Sí? Entonces, para el equilibrio, porque está buscando el equilibrio del sistema, yo voy a colocar que el potencial químico del metal va a ser igual al potencial electroquímico del ion, ¿sí? Más el Z, que es el número de electrones transferido, por el potencial electroquímico del electrón, ¿sí? Vean que de la forma general nosotros habíamos colocado que para este sistema que está en condiciones estándar, aquí podríamos aplicar que, vean, el potencial electroquímico de una solución, ¿sí? Puedo colocar que esta parte del potencial químico del metal es igual al potencial químico del ion en cuestión. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Si estamos en equilibrio, ¿sí? Estos dos, estamos hablando de que el metal es mi electrodo, mi conductor, y que ese mismo metal está en su fase iónica en solución. Si estos dos son iguales, este potencial químico es igual a este potencial químico, hay una igualdad y por lo tanto puedo sustituir esto dentro de la ecuación del equilibrio, más los términos que tengo para el potencial electroquímico del electrón. ¿Sí? Recuerden que a condiciones estándar para estos materiales, ¿sí? Es cero. Es un metal, ¿sí? Para un metal a condiciones estándar, ese potencial químico será cero. Y por lo tanto, nuestro potencial electroquímico será ahora sí definido como el valor que teníamos en un principio para el potencial electroquímico del metal, pero ahora agregamos el número de electrones transferidos, ¿sí?
Y ahí es donde la pregunta, ¿cuál es el potencial químico de un ion en solución? Ustedes siempre han estado analizando todo esto en términos de propiedades termodinámicas. Y aquí, esta ecuación que tenemos en este concepto involucra el potencial químico de ese ion, ¿sí? Igual a la sumatoria del potencial químico a condiciones estándar, más una constante termodinámica, un parámetro termodinámico, ¿sí? RT, R es la ley de los gases, ¿sí? La constante de los gases, T es en Kelvin, por el logaritmo natural de una K. Esta K es mi constante de equilibrio. ¿Sí? Como tengo esto, y yo llegué a esta parte, a esta porción de aquí, ¿sí? Como yo llegué a esta porción, ahora puedo sustituir esta definición aquí, en esta ecuación. ¿Sí? Antes de sustituirlo, vean cómo al tener nosotros en términos de la energía libre de Gibbs con respecto al número de moles que reaccionan, esto ya nos define el potencial electroquímico, pero el potencial electroquímico está relacionado con menos el número de electrones que se transfieren totales de la reacción por la constante de Faraday por la diferencia de voltaje. Aquí ya estamos viendo claramente, ¿sí? Esta porción ya nos está diciendo cuál es la relación entre el potencial del sistema y la energía libre de Gibbs. ¿A qué voy con eso? Vean, si el potencial de celda es positivo, habíamos dicho que la reacción es espontánea, ¿cierto? Y al ser espontánea, tiene que darnos un delta G negativo. Eso ya cumple, ¿no? Si este potencial es positivo, esta diferencia al multiplicarlo por el signo menos va a ser a negativo, ¿verdad? Porque este potencial es positivo, este de aquí. ¿Sí? Este de aquí. Entonces, si ahora voy con el negativo, ¿sí? Si este potencial de celda es negativo, o sea, coloco menos delta phi, mi reacción habíamos dicho que era de carácter no espontánea. Y por lo tanto, al ser no espontánea, debería de cumplir con que delta G es positivo. Efectivamente, al ser este término negativo multiplicado por el menos de la ecuación, me daría un valor de potencial electroquímico positivo, ¿cierto? Lo que estaría definiendo la energía libre de Gibbs. ¿Ok? Al ser esto positivo, es una reacción no espontánea. ¿Qué sucede cuando el potencial de celda es cero? Nosotros habíamos dicho que alcanzaría un equilibrio con respecto a la termodinámica del sistema y nuestro delta G sería cero. Hablar de alcanzar el equilibrio en un sistema electroquímico está vinculado una con que esa variación de cambio de voltaje entre los dos electrodos sea cero. Estamos hablando de que tenemos dos metales que están conectados por un conductor electrónico externo y que las soluciones que tienen en donde están sumergidos son de la misma naturaleza, ¿sí? Ahí, al ser esta diferencia de voltaje cero, voy a obtener un equilibrio, ¿sí? Entonces, esta parte obedece a que sí podemos alcanzar el equilibrio, pero siempre y cuando tengamos dos electrodos de la misma naturaleza sumergidos en la misma solución. ¿Ok? Puedo separarlos por un puente salino para no mezclarlo, pero pueden estar conectados y sumergidos en la misma solución y se darán cuenta que esa diferencia de voltaje es cero. Es como si yo tuviera cobre, dos electrodos de cobre, sumergidos en una solución de sulfato de cobre. Otro término que viene a manejarse dentro de sistemas electroquímicos como equilibrio está vinculado con que ese potencial que me entrega el sistema no cambia. Y ahí hablar en esos términos no quiere decir que el potencial de celda sea cero, sino que el sistema ha alcanzado un equilibrio donde constantemente me está entregando una diferencia de voltaje constante. Y esto, recuérdenlo, deben de asociarlo un poquito con las leyes de Faraday.
En las leyes de Faraday y propiamente dicho, cuando aplicamos una diferencia de voltaje, yo controlo esa diferencia de voltaje y puedo producir productos de interés, puedo inducir una reacción electroquímica si tengo una corriente directa inducida sobre el sistema. Cuando llego a la definición de la fuerza electromotriz, esa diferencia de voltaje que tengo con respecto a una celda galvánica, esa diferencia de voltaje me indica que la corriente que está ocurriendo sobre el sistema es cercana a cero. El potencial de celda, condiciones estándar, puede ser un valor, hablando por ejemplo de la electrólisis, de menos 1.23. Si estoy hablando en términos de un sistema galvánico, debe ser positivo, 1.23. ¿Sí? Pero ese 1.23 indica que la corriente que está pasando por el sistema es cercana a cero o cero. En ese punto, esa intensidad de corriente es cero y por lo tanto no aplica las leyes de Faraday. Solo para el potencial. Por eso es que ustedes pareciera que lo ven el potencial por un lado y la densidad de corriente por otro. ¿Sí? Cuando ya aplicamos esa corriente en términos de electrólisis controlada, ahí sí podemos nosotros colocar ese valor para tomar y calcular cuál será el voltaje que necesita el sistema para poder conducir esta reacción. Recuerden que yo les había dicho que podíamos medir la resistencia de la solución con base en las leyes de Colrush. Con base en las leyes de Colrush y con base en las ecuaciones propuestas con base en la definición de conductividad del sistema, en un sistema electrónico y después lo pasamos a un sistema iónico. ¿Sí? Aquí, al hacer esto, yo estoy tratando de vencer la resistencia que tiene propiamente la solución por esa distancia entre los dos electrodos, ¿sí? Esa es la corriente principal que voy a tener que inducir para vencer primero esa resistencia y luego el extra que le añada al sistema, ¿sí? Deberá ser inducida hacia la reacción de interés, ¿sí? O que el sistema me entregue esa energía en forma de corriente, más bien en ese parámetro. ¿Está claro aquí qué es lo que quiero decir? En un sistema electroquímico, el potencial estándar de celda, ¿sí?, es definido por las reacciones, si es espontánea, si es no espontánea, si está en el equilibrio. Pero en este sistema alcanzado el equilibrio, la densidad de corriente es cero. ¿Sí queda claro eso? Podría ser más o menos como un ejemplo, cuando tienes una batería, no tienes un flujo de electrones, o sea, se está realizando la reacción, pero es hasta el momento en el que cierras el circuito, lo conectas, vaya, es cuando ya se tiene una diferencia, ¿no? Una diferencia de voltaje. Sí, pero recuerda que ahorita todo lo estamos llevando a condiciones estándar, ¿sí? En el equilibrio vamos a estar siempre a condiciones estándar. La definición de lo otro que sigue en esta sustitución es propiamente sacar al sistema fuera de las condiciones estándar y que ahí vuelva a alcanzar el equilibrio, ¿sí? Lo que se indica, por ejemplo, de colocar esos electrones en contacto, esos electrodos en contacto en una batería, es que usted ya forzó al sistema a que saliera de las condiciones estándar y que hubiera una reacción, ¿sí? Espontánea, ¿no? Al momento que usted conecta todo, ¿sí? Y no lo tiene a condiciones estándar, no ha alcanzado el equilibrio. Lo sacó fuera de las condiciones estándar y al mover eso fuera de las condiciones estándar, nuevamente el sistema tiene que volver a alcanzar el equilibrio. ¿Sí? Sí queda claro. Cuando usted lo tiene a condiciones estándar, el sistema alcanza el equilibrio, ¿cierto? Todos los parámetros termodinámicos me indican que ese sistema ha alcanzado el equilibrio a condiciones estándar, ¿cierto? Sí, ya más ¿Sí? o menos. ¿Ya? Cuando lo saquemos fuera de las condiciones estándar, ahora sí es lo que usted está diciendo. Yo tengo una batería, la conecto porque voy a inducir
ese flujo de electrones dentro de mi sistema y voy a aprovechar esos electrones debido a que la reacción ahora en una batería es espontánea. Pero yo ya lo saqué fuera de las condiciones estándar. Ya no tengo, ¿cuáles son las condiciones estándar? Ya no tengo una actividad de 1, ni una presión de 1, ni temperatura probablemente de 25. Puedo estar, no sé, puedo posicionarme en Veracruz, puedo posicionarme en Oaxaca y la temperatura no es 25 grados. Ya lo saqué fuera de las condiciones de equilibrio, tan solo como ver uno de esos 3 parámetros. Actividad, presión y temperatura, yo ya lo estoy sacando fuera de las condiciones de equilibrio, de las condiciones estándar en las cuales me baso primero, como mi punto de referencia. ¿Sí? Sí, sí, profe. Sí. Ok. Entonces, esto es estándar, esto es para definir la delta G. Vamos a ver ahora qué sucede cuando sustituimos. Primero, este señor, Walter Hermann Nernst, él vivió entre 1864 y 1941. Fue un físico alemán. Vean que la electroquímica, la mayoría de los conceptos electroquímicos están propiamente sustentados en la mayoría de las investigaciones que hicieron los alemanes. En este caso, Nernst, como lo conocemos nosotros, estuvo trabajando con respecto a la afinidad química y esto fue incorporado, vean, en la tercera ley de la termodinámica. Si ustedes recordarán un poquito, la tercera ley de la termodinámica indica que ningún sistema puede alcanzar el cero absoluto. O sea, no puedo dejar de mover las moléculas porque entre más le saco energía, no alcanzo propiamente el cero absoluto. De hecho, en el universo no se ha encontrado un sistema que sea propiamente estado en el cero absoluto, ¿sí? Es por ello que ganó el premio Nobel. Sin embargo, sus trabajos que aportó él a la electroquímica es precisamente la ecuación que lleva su nombre, la ecuación de Nernst. Y ahí vean, regresando a las ecuaciones que tenía yo anteriormente, nosotros habíamos recordado un poquito cómo calculo el potencial químico de un ion en solución, ¿cierto? Si yo coloco este ion, lo disocio en una solución, voy a tener un potencial químico a condiciones estándar y voy a tener una constante de equilibrio asociado a esa disociación. Eso nosotros lo entendimos en termodinámica. Pero ¿cómo ahora yo puedo relacionarlo con el trabajo eléctrico que produce el sistema, propiamente dicho, el potencial electroquímico? Como habíamos comentado, el potencial químico de este metal es igual al potencial químico del ion en solución. ¿Para qué? Para que alcance el equilibrio del sistema. Y definido propiamente este phi como potencial, ¿sí? Sustituyo todo esto de este lado. Ahora, también aprovecho para decir que esta parte ya la había yo definido previamente. Esto de aquí era igual a ¿qué? Esto de acá, ¿cierto? Al momento de definir esto, ya no voy a sustituir potencial químico, voy a sustituir la definición del potencial electroquímico. Y ahora coloco esto que no está en condiciones estándar. Vean cómo ya lo estoy sacando del equilibrio y lo estoy llevando fuera de las condiciones estándar. Y voy a definir ahora esto en términos de las condiciones estándar y una constante de equilibrio. Al sustituir todo esto aquí, ¿sí? Voy a tener que será menos Z por F por E. E es el potencial que no está en condiciones estándar. Va a ser igual a menos Z por F por E, que sí está en condiciones estándar, más RT por el logaritmo natural de esa constante de equilibrio. ¿Sí? Aquí ya estamos buscando el equilibrio entre el metal, el equilibrio de esa igualdad potencial químico del metal con respecto al ion, y lo llevo de las condiciones estándar, lo llevo fuera de las condiciones estándar. Al sustituir esto, arreglando, voy a tener que el potencial del sistema va a ser igual al potencial estándar del sistema menos RT entre ZF. Y aquí estamos hablando de la constante de los gases, ¿sí? Esta es la constante de los gases. Este aquí es la temperatura. Esto debe estar en Kelvin. ¿Sí? Z
Ahora vamos a tener cuidado con esa Z. Esa Z no es el número de electrones que se transfieren en la semirreacción, sino es el número de electrones totales. Z, podemos llamarlo Z neta o net, ¿no? Y la constante de Faraday, ¿sí? Eso ya me permite calcular, ¿sí? En términos de las ecuaciones que yo pueda presentar, por ejemplo, para la constante de equilibrio, el potencial estándar del sistema y cómo varía esta constante, este potencial en términos de esta constante de equilibrio, ¿sí? El potencial estándar del sistema no va a cambiar, esa la vamos a considerar igual a condiciones estándar, pero el que sí va a estar variando es este voltaje. ¿Alguna duda hasta aquí? Vean cómo pasamos de esta ecuación, de esta que tenemos aquí, a esta de aquí, ¿sí? Propiamente. Bien, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de tener un sistema, una reacción, el de 2 protones más 2 electrones, que es igual a hidrógeno, ¿verdad? Ese potencial de celda, nos habían dicho en la serie electromotriz que es 0, ¿cierto? Puedo colocar esta reacción, esta semirreacción, en términos de la ecuación de Nernst. No es muy difícil. Vean que yo puedo colocar potencial, ¿sí? Va a ser igual al potencial estándar. Como nada más voy a considerar la semirreacción, ¿sí? Puedo colocar el potencial estándar del par radios en la dirección que va. Va de protones a hidrógeno, ¿sí? Menos RT entre ZF. ¿Cuántos electrones se transfieren en esta reacción? 2. ¿Por qué? Porque estoy tomando en cuenta solo la semirreacción. Y el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio involucra ¿quién? Productos entre reactivos. Como es un gas, ¿sí? Lo voy a manejar como fugacidad. ¿Se acuerdan? Para la parte de la constante de equilibrio, ¿cierto? Y lo de abajo será la actividad del protón elevado a la ¿qué? Al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Esto es como simplemente definir la constante de equilibrio de esa reacción, que será la fugacidad del hidrógeno dividida entre la actividad del protón elevada al cuadrado. Recuerden que esto también podía estar asociado con la constante de disociación. O sea, nada me impide poderlo colocar si hay algún subproducto que tenga que ver con que es poco soluble, ¿sí? Entonces, esto de aquí ya me ejemplifica el potencial fuera de las condiciones estándar. Pero como este potencial estándar es 0, pues este potencial es menos RT entre 2ZF por el logaritmo natural. Si la fugacidad la considero 1, porque quiero considerar que esa presión es 1, y lo dejo todo en términos de la actividad del protón, esta sería mi ecuación de la reacción del hidrógeno. Me voy a cambiar al ENGNOT para que podamos tomarlo. Sí. Aquí vean que yo voy a poner, yo había dicho que era potencial ¿sí? Potencial es igual a menos RT entre 2 veces F por el logaritmo natural de 1 entre la actividad de los protones elevada al cuadrado. ¿Sí? Esto es para la reacción de tener 2 protones más 2 electrones que da hidrógeno gaseoso. ¿Sí? Si yo trato de rearreglar esta ecuación de tal manera que subo en la parte de arriba la actividad,
voy a tener que el potencial va a ser igual a menos RT entre 2 veces F por el logaritmo natural de la actividad del protón a la menos 2, ¿verdad? Ahora, por propiedad de logaritmos, bajo el exponente y me va a quedar RT entre F por el logaritmo natural de la actividad de los protones. Bien. ¿Qué habíamos definido? ¿Cómo habíamos definido el pH? pH, ¿a qué es igual? Es al menos logaritmo del... ¿De quién? eh, De la no, concentración. no. Espérame tantito. PKS, ¿no? Cae. Los protones ¿Menos el logaritmo de quién? de la concentración de los protones. Del KT. Sí, pero ahora como nuestra electroquímica nos está redefiniendo esa concentración de protones, ¿cuál sería lo propiamente dicho en lugar de concentración de protones? La actividad del Exacto, protón. la actividad del protón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con la ecuación que acabo de reescribir? Dejarlo en términos logarítmicos, ¿verdad? Ahora, hagan de ejercicio ahí en su calculadora rápido. ¿Cuál es el logaritmo natural de 2 con respecto al logaritmo de base 2? Y si ese valor sucede, si yo coloco ahora, en lugar de 2, coloco 3, por ejemplo. 3, 3, ¿no? ¿Cuánto les da el logaritmo natural de 2 con respecto al logaritmo de base 10 de 2? 2.3. 2.3. Normalmente es 2.303. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si esto se mantiene, esta relación se mantiene constante, quiere decir que, por lo tanto, el logaritmo natural de x con respecto al logaritmo de base 10 de x es igual a 2.303, ¿verdad? Y al pasar yo logaritmo natural de x es igual a 2.303 logaritmo de base 10 de x. Esto quiere decir entonces que el potencial va a ser igual a que RT entre F por el logaritmo de base 10 de X, pero aquí voy a colocar 2.303. ¿Sí? Y ahora sí, en lugar de ser X, ¿quién es? La actividad de los protones, ¿verdad? Eso implica que ahora despejo el logaritmo de la actividad de los protones y me va a quedar menos pH, ¿verdad? Entonces esto, menos 2.303 RT entre F, ¿por quién? Por pH. ¿Sí? Quiere decir entonces que mi potencial es función del pH. ¿Y eso qué implica, chicos? Que el potencial sea en función o esté en términos del pH. Que habíamos dicho que en un sistema galvánico me pudiera aplicar esa diferencia de voltaje que fuera positiva. Profe, bueno, ¿no afectaría si es un electrolito fuerte o un electrolito débil?
No. No afectaría porque está implícito en la constante de equilibrio. Al definir yo la constante de equilibrio, ya no importa si es electrolito débil o electrolito fuerte. Ahora, recuerden que los sistemas electroquímicos normalmente yo voy a utilizar un electrolito fuerte, ¿sí? Para para disminuir la resistencia al paso de corriente. Eso deben tenerlo muy claro. La constante de equilibrio en donde sí se va a ver afectado es si ese ion que está participando dentro de la reacción electroquímica es poco soluble. Ahí sí. Pero en términos de un electrolito débil, un electrolito fuerte, pues en electroquímica yo trato de que sea siempre un electrolito fuerte. Aunque yo tenga un electrolito débil, lo trato de mezclar con un electrolito fuerte para que ese electrolito fuerte me sirve, recuérdenlo, como un electrolito soporte y que la reacción que trate yo de conducir sea propiamente de quién, del ion que tengo en solución que podría provenir de un electrolito débil. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la electrólisis del ácido acético, no lo haría propiamente sobre el electrolito débil, debería de mezclarlo con un electrolito fuerte. Sí, eso es un poquito tal vez no visible a la vista, pero recuerden que no voy a utilizar un electrolito débil para para llevar a cabo la electrólisis. Debo de utilizar un electrolito fuerte. ¿Sí? Y la constante de equilibrio va a estar definida propiamente por el equilibrio de las reacciones que se lleven a cabo. Entonces, para evitarnos el uso de un electrolito débil, porque al usar un electrolito débil en términos de energía, necesito suministrarle más energía para vencer esa resistencia de la solución. Y el principal punto de partida es disminuir esa resistencia de la solución. Ahorita vemos un ejemplo. Bien, regresando a la ecuación de Nernst, vean que yo lo había dicho en términos de la clasificación de los sistemas electroquímicos como en tres partes, ¿se acuerdan? Un sistema galvánico del lado izquierdo, y la vértebra de estos dos brazos que soporta estos dos brazos es la termodinámica, y después del lado derecho teníamos los sistemas electrolíticos, ¿sí? En un sistema galvánico, este sistema galvánico habíamos dicho que me podía permitir medir el pH. Vean que si yo tengo una diferencia de voltaje positiva, si este término es positivo, voy a poder medir el pH. Ese es el mensaje que quiero que observen. Si yo ahora tengo aquí una solución, ¿sí? Y coloco mi electrodo, mi sistema electroquímico sumergido, y aquí tengo una cantidad de protones, y aquí tengo una resistencia, ¿sí? Un flujo de electrones, ¿sí? Y solamente esta solución, por ejemplo, es ácido sulfúrico, ánodo cátodo, ¿sí? Yo voy a poder medir el potencial del sistema, pero este potencial del sistema está en función de quién? Del pH, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Entonces, si yo cambio, fíjense bien, si yo cambio la concentración del protón, fíjense que sigue siendo un electrolito fuerte, ¿eh? Si yo cambio la concentración de los protones, va a cambiar ese voltaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí lo tengo ya deducido. Si yo cambio el pH, ¿qué cambia del pH? Cambia la actividad del protón. Al cambiar la actividad del protón, cambia el pH, y al cambiar el pH, ¿cambia quién? El voltaje, ¿verdad? Pero como normalmente yo cambio la concentración del protón y el equipo, el potenciómetro me mide pH, pues hace esta triangulación. Cambio concentración, el sistema me mide
una diferencia de voltaje y me reporta que un pH, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿así ¿Seguros? funcionan los potenciómetros en realidad? Es lo que quiero tratar de que ustedes lo conduzcan y lo deduzcan. El medir el pH de una solución, ese electrodo que tenemos ahí, esa sonda que solamente ustedes ven un solo electrodo, son dos propiamente colocados en un mismo tubo, como ocurre con la sonda del conductímetro. Mide una diferencia de voltaje para entregarme un pH. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Es un sistema electroquímico que me permite medir el pH. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Vamos a suponer que yo ahora tengo cobre 2 más 2 electrones que me produce cobre 0, ¿cierto? Voy a colocar esta semireacción. ¿Alguien me puede decir cuál es el potencial estándar de esa reacción? ¿Cuál es el potencial estándar de cobre 2 más a cobre 0? De ese par de 2, de cobre 2 más a cobre 0. 0.340. 0.340 voltios con respecto a quién? Al hidrógeno, ¿verdad? Bien. Entonces, yo puedo colocar el potencial fuera de las condiciones estándar, ¿sí? En este sentido, ¿ok? Voy a colocar ahora 0.34 menos RT entre, ocurren 2 electrones por la constante de equilibrio. Aquí sería la actividad del cobre 0, ¿sí? Pero la actividad de metales es 1. Solo tienen que ustedes que recordar. La actividad de un metal es igual a 1. Y abajo será la actividad del cobre 2 más, ¿sí? Vean que no tengo que elevarlo a ningún exponente porque es 1. Entonces, esto me está diciendo que vean que esta reacción no depende del pH, ¿verdad? No tengo aquí términos en donde haya concentración o actividad de protones. Por lo tanto, este potencial, si yo disocio sulfato de cobre, ¿sí? en agua desionizada y trato de medir esa diferencia de voltaje con respecto a dos electrodos, uno que sea de cobre y otro que sea una referencia, voy a poder observar que solamente voy a mover ese potencial siempre y cuando cambie la concentración de ¿quién? Del ion cobre. Del ion cobre. Exacto. Entonces, si ahora tomo completamente la reacción, vean, cobre 2 más 2 electrones que da cobre 0, esto lo voy a dividir aquí, voy a colocar esta división, ¿sí? Y este potencial me habían dicho ustedes efectivamente que es 0.34 voltios con respecto al hidrógeno. Y ahora tomo el del hidrógeno, ¿no? 2 protones más 2 electrones que da hidrógeno. Y este potencial estándar es 0, ¿verdad? Contra sí mismo. Muy bien. De manera espontánea, vamos a calcular, si esta reacción ocurre de manera espontánea, vamos a calcular la fuerza electromotriz. Indicaría entonces que la fuerza electromotriz conduciría a esta reacción de manera espontánea. ¿Quién se reduce y quién se oxida? Se reduce el cobre. Se reduce el cobre, muy bien. ¿Y se oxida? Se oxida el hidrógeno. Perfecto. Entonces, al yo tener esta reacción, voy a colocarlo todo en el sentido. En el ánodo
y en el cátodo. En el ánodo va a ocurrir la del sentido opuesto del hidrógeno, ¿verdad? 2 protones más 2 electrones, ¿sí? Y en el cátodo va a ocurrir cobre 2 más 2 electrones, que da cobre 0. No muevo el potencial estándar, ¿sí? Perdón, este 0. ¿Sí? Entonces, la reacción ocurriría de la siguiente forma. Yo tendría que cobre 2 más, ¿sí? Los 2 electrones son iguales en las dos reacciones, por lo tanto se eliminan. Más hidrógeno me daría 2 protones más ion cobre 0. ¿Sí? ¿Cuál sería ahora aquí el potencial estándar de esta reacción? Pues lo que ocurre en el cátodo menos lo que ocurre en el ánodo. 0.34 voltios, ¿cierto? Este ya es el potencial estándar de la celda, ¿sí? Entonces, al tener este potencial estándar, yo puedo definir cuál es la constante de equilibrio de esta reacción completa. Productos interreactivos, ¿verdad? Entonces voy a tener que la actividad de los protones elevada al cuadrado por la actividad del metal cobre, pues es 1, no lo tomo en cuenta desde una vez, y dividida entre la actividad del cobre 2 más por la fugacidad del hidrógeno. Si yo sigo considerando que la fugacidad del hidrógeno sigue siendo 1, pues solamente voy a tener que es la actividad de los protones elevada al cuadrado por la actividad del cobre 2 más. Y ahora sí, en términos de la ecuación de Nernst, voy a tener potencial de la celda va a ser igual al potencial estándar de la celda, ¿sí? 0.34. ¿Cuántos electrones totales se transfieren? Ahora sí, en ambas semireacciones son 2, una vez que ya balanceé. En este caso corresponde a que sean 2 en ambas reacciones y por lo tanto el número de electrones totales es 2. Pero puede ocurrir que esta de arriba pueda ser 1 y la de abajo puedan ser 3. Entonces me conviene multiplicar la de arriba por 3 y por lo tanto el número de electrones totales es 3. En este caso son 2, porque ambas ecuaciones tienen el mismo número de electrones transferidos. Entonces, RT entre 2 veces F por el logaritmo natural de la actividad de los protones elevado al cuadrado entre la actividad del cobre 2 más. Ahí está mi potencial de equilibrio cuando la corriente del sistema es 0. Y eso es lo que está ocurriendo si la reacción se llevara fuera de las condiciones estándar. ¿Queda claro esto? Profe, ¿Sí? ¿puede repetir lo del potencial es igual a 0? ¿El potencial de voltaje? No dije eso, dije la corriente. Si el Ok, sistema ya, está en equilibrio, la corriente es 0 en potencial de celda. Y esto puede ocurrir igual en un sistema electrolítico como en un sistema galvánico. A condiciones estándar, utilizando la ecuación de Nernst, ¿sí? La corriente que pasa a través del sistema será 0. Vean que si la reacción ocurriera en el otro sentido, ¿sí? No sería espontánea, ¿verdad? Si yo paso de dos protones, 2 moles de protones más cobre 0, ¿sí? Estaría yendo en el sentido contrario, que voy a colocar con el sentido contrario con el color rojo, ¿sí? Si voy en el sentido del color rojo, de este punto a este punto, pues este sistema es no espontáneo y desde el principio aquí sería negativo, sería negativo y en lugar de estar abajo estaría arriba, ¿sí? Se invertiría, ¿cierto? ¿Podría repetir lo de la constante de equilibrio cuando relacionó también la de la fugacidad del hidrógeno? La parte de arriba, Ajá, esto, ajá. es simplemente buscar cuál es la constante de equilibrio de esta reacción, productos entre reactivos, ¿cierto?
Aquí será la actividad de protones elevada al cuadrado, dividirá entre quién. Bueno, se me pasa aquí multiplicarlo por la actividad del cobre metálico. Sin embargo, les comenté, el cobre metálico sería unitaria su actividad. Entonces, por eso no aparece en la parte de arriba. Pero en la parte de abajo sí tenemos que colocar la actividad de los iones en solución, ¿sí? Multiplicado por ¿quién? Por la fugacidad del hidrógeno. Ahora, esto es saltarme más pasos. Recuerden que aquí iría la concentración a condiciones estándar o la actividad a condiciones estándar, la presión a condiciones estándar, pero como todo eso es unitario, pues si lo colocara de nada sirve de notarlo, ¿no? No me implica, simplemente sería multiplicar por 1. Y solamente estoy asociándolo con respecto a las variables que sí pueden estar cambiando fuera de las condiciones estándar. ¿Sí? Sí, profe, ya. Ok, ¿ya quedó claro? Sí. Vean que esta parte que está aquí pareciera que no toma sentido ni multiplicarlo, ni dividirlo, ni nada, hasta que utilizamos la ley de Hess. Fíjense bien. En lugar de tener potencial estándar, yo puedo tener, ¿qué? Energía libre de Gibbs, ¿verdad? A condiciones estándar, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. O ya se les olvidó. ¿En vez de qué? En lugar de tener potencial estándar, puedo tenerlo en términos de las propiedades termodinámicas. Ah, ¿Y sí. cuáles son esas? Delta G, ¿cierto? ¿Delta G de qué? De reacción, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces voy a poner que este es el del ánodo y el de abajo es el cátodo, ¿ok? Coma ánodo, coma cátodo. Y este de aquí que está en la parte total sería la delta G de la reacción, ¿cierto? De la celda, vamos a ponerle de celda, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley la ley que contempla las propiedades termodinámicas de reacción? ¿Cuál es su expresión matemática? Si yo tengo dos reacciones, ¿sí? Y que esas dos reacciones me dan una tercera, ¿cómo tengo que tratar las propiedades termodinámicas? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No. Pues vean, yo se los dije, hay que desempolvar esos conocimientos. Esto de acá, lo voy a poner, lo voy a separar, ¿sí? Sería la delta G de la reacción que ocurre en el ánodo más la delta G de reacción que ocurre en el cátodo, igual a ¿quién? A la delta G de reacción de la reacción de la celda, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque de este lado voy a definir, ahora sí, propiamente, menos Z por F por el potencial de estándar que ocurre en la reacción. En esa reacción, en el sentido, no en el sentido propio de la, o sea, no voy a cambiar el sistema, ¿ok? Lo voy a dejar tal cual, lo que ocurre en la reacción en ese sentido de este sistema, del ánodo, ¿sí? Más menos Z por F por el potencial de celda que ocurre en la reacción del cátodo. Ah, pero esto se confunde con, bueno, le voy a poner CA, para que no se confunda con la celda total. Y esto va a ser igual a menos Z por F por el potencial estándar de celda. Vean que la Z y el F es igual, ¿cierto? Z, Z, Z. ¿Por qué? Porque es el mismo número de electrones que se transfieren.
¿Sí? Entonces, en este sentido, aquí hay que tener, sí hay que tener cuidado, chicos. En este sentido, sí hay que tener cuidado. Si la Z del lado derecho, o sea, esta Z, es la suma total de la semirreacción, cuántos electrones se están transfiriendo de este lado, ¿sí? En esta reacción, y cuántos electrones se están transfiriendo aquí y cuántos electrones se están transfiriendo acá. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio, para que no se me pierdan. Pero esto me podría permitir calcular, si yo solamente tuviera la reacción global, ¿sí? El potencial estándar de celda, y tuviera la del ánodo, ¿cierto? ¿Cómo calcularía la del cátodo? Sería la resta, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? De la celda con la del ánodo. Exactamente. Pero tenemos que colocar su definición propia de cada una de ellas. ¿Sí? O sea, esto ya de aquí también ya está considerando cuál es el sentido de la reacción. ¿Sí? Si yo coloco en el sentido de la oxidación, pues aquí voy a colocar positivo, negativo. En el sentido de esto se va a volver positivo, ¿cierto? Si este es negativo, vamos a suponer que, pues vamos a sustituirlo, ¿no? Es 0, ¿no? Este es 0. Entonces me quedaría menos Z por F, ¿cierto? Perdón, se volvería 0. Ahí está. Y solamente tendría la igualdad de menos Z por F de la reacción estándar que ocurre en el cátodo, ¿sí? Igual a menos Z total, o neto, como lo habíamos puesto, por F por el potencial estándar de celda. Como estos dos son iguales, este y este son iguales, plus, plus, y este es igual, plus, plus, pues vean que ahí está. ¿Sí o no? Sí. Sí, pero solo es para este caso que tiene que vale 0 ¿Qué vale ser el potencial? el potencial, ¿verdad? Del hidrógeno. Es del hidrógeno el que está allá, ¿verdad? ¿Es correcto? O sea, por eso yo en un principio les decía, al potencial no lo multipliquen por nada. ¿Sí? Tal cual nosotros habíamos logrado encontrar su definición dentro de la ecuación que habíamos dicho que era potencial estándar de celda es igual a el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo, ¿verdad? Esto es como nosotros lo habíamos definido. Sin embargo, yo me puedo basar en las propiedades termodinámicas y puedo hacer esta sumatoria, este más este es igual a este, y ahora sí buscar en términos de si hay una reacción que no tengo su potencial estándar, ¿sí? Pero sí tengo la de la referencia, pueda yo calcular este valor a condiciones estándar. Esa es otra forma de calcularlo, es otra forma de identificar cuál sería el voltaje de un par redox. Es, por ejemplo, si le dijeran a ustedes, tengo esta reacción global que es cobre 2 más hidrógeno que pasa 2 protones más cobre 0 y tengo mi electrodo de referencia, ¿no? Hidrógeno más y que da 2 protones más 2 electrones. Quiero encontrar cuál será el potencial del par redox de cobre 2 a cobre 0. ¿Sí? Entonces, si tengo los potenciales, tengo este y tengo el de la celda, puedo calcular este otro. Este aquí. Es otra forma de calcularlo, ¿ok? No, por ahora vamos a hacer ejercicios, sí, pero no se me vayan a perder. ¿Cuál es el mensaje de relacionar las propiedades termodinámicas con la definición del potencial electroquímico? ¿Y cómo podemos manipular esas propiedades termodinámicas con base en ese potencial electroquímico? Y ahí es donde entra la siguiente definición. Nosotros ya llegamos aquí, ¿cierto? Ya estamos en esta parte. Estamos en esta parte y habíamos dicho que sí, efectivamente, pues el potencial, la ecuación de Nernst
se deriva del potencial electroquímico cuando el sistema ha alcanzado el equilibrio entre el metal y el ion en solución, ¿sí? Y a su vez relaciona la constante de reacción de equilibrio, ¿cierto? Entonces, de aquí parte el hecho de poder definir también un electrodo, un electrodo de referencia. Es por ello que en la mayoría de los casos nosotros utilizamos el del hidrógeno. El del hidrógeno se utiliza porque el potencial estándar es cero, pero esto parte también de las propiedades termodinámicas. Si ustedes revisan las propiedades termodinámicas de formación del hidrógeno gaseoso y del protón en solución, estas propiedades termodinámicas de formación es cero. Entonces, puedo definir ahora sí un potencial y puedo utilizar una reacción que me permita, con esa reacción, calcular toda la serie electromotriz que ustedes tienen en la tabla. Así es como se hizo, ¿sí? Para considerar las leyes de formación, las propiedades de formación termodinámicas y llegar a una delta G, una delta H, una delta S de reacción, ahí tengo que basarme en la ley de Hess, ¿eh? Eso recuérdenlo. Entonces, un electrodo de referencia es aquel que tiene un potencial de equilibrio estable y además es conocido. En general es el del hidrógeno, ¿sí? A condiciones estándar, el hidrógeno tendrá un potencial estándar de cero. Todo aquel electrodo que coloque en un sistema, en una conexión de un sistema electroquímico, por ejemplo, si coloco el cobre en solución de cobre 2+ y lo asocio, esto lo conecto con un electrodo de referencia de hidrógeno, me va a dar un potencial, ¿sí? Pero puedo tomar ese electrodo de referencia de hidrógeno como cero a esas condiciones. Y es así, este es utilizado para medir la diferencia de voltaje con respecto a otros electrodos, ¿sí? Esto es porque no puedo calcular una diferencia de voltaje de un solo electrodo. Tiene que ocurrir un trabajo, y eso lo acabamos de definir. Aunque sea un trabajo en donde la energía libre de Gibbs dé una reacción espontánea, o así sea un trabajo eléctrico donde la energía libre de Gibbs esté asociado a una reacción no espontánea. ¿Se queda claro? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Entonces, nosotros ya hemos definido la energía libre de Gibbs, en términos de ¿quién? En términos de el potencial eléctrico, ¿verdad? En términos de potencial de celda. Si ahora nosotros derivamos esta definición, ¿sí? Es volvernos más complejo todavía. Si yo derivo esta función, con respecto a la temperatura, voy a tener que ZF por la variación de cambio del potencial en términos de temperatura a presión constante, ¿sí? Va a ser igual a la delta G en términos de la temperatura a presión constante. Pero esto está asociado con la definición de delta G es igual a ¿qué? ¿El potencial de celda? Termodinámicamente hablando, Es la entalpía. La entropía. Bueno, ¿cierto? Delta G va a ser igual a delta H menos T por delta S. Si yo derivo esto, me voy a topar con que esto que estoy derivando aquí es igual a delta S. ¿Sí? Y esto puede ser potencial de celda o como puede ser potencial de semirreacción. ¿Sí? Y entonces ya me define que la variación de cambio del potencial en términos de la temperatura a presión constante es igual a ¿qué? A la entropía dividida entre el número de electrones totales por la constante de Faraday. ¿Sí? Eso es delta S. Delta S la puedo dejar aquí como delta S es igual a Z por F por la variación de cambio de potencial en términos de la temperatura a presión constante. ¿Sí? Una vez que ya definí delta S y ya tengo delta G, ¿quién me queda por definir? Ya definí este y definí este. La entropía. Exacto. Entropía. Lo saco de esta misma definición, sustituyo
cuál es la definición de delta G, sustituyo ahora cuál es la definición de delta S, y aquí me voy a saltar ahorita, regreso a esta ecuación, y sustituyo delta G y delta S, y voy a obtener delta H. Delta H va a ser igual a menos Z por F, por eso que está encerrado entre corchete, y ese es el potencial menos T, por la variación de cambio del potencial con respecto a la temperatura, a presión constante. Vean que esta T sí debe de estar en grados Kelvin, ¿sí? Esta sí debe de estar en grados Kelvin. ¿Por qué? Porque cuando yo utilice la variación de cambio, esa variación de cambio nosotros habíamos indicado la última vez que no importaba por la relación lineal entre grados Kelvin y grados centígrados, ¿verdad? Pero esta de aquí proviene de la definición de la delta G en términos de ¿quién? De delta H y delta S. Por eso es que la temperatura está en grados Kelvin. Aquí sí forzosamente debe estar en grados Kelvin y aquí no necesariamente tendría que estar en grados Kelvin. Si yo tengo una ecuación en términos de grados Celsius, pues esa variación de cambio va a ser igual si la temperatura está en grados Celsius o si la temperatura está en grados Kelvin, ¿sí? ¿Por qué lo digo? ¿Cuál es la definición de transformar de grados Kelvin a grados centígrados? Grados centígrados más 273.15. Si yo derivo con respecto a los grados Celsius, esto es 1, ¿verdad? Entonces, por esto esta definición en términos de temperatura, aquí en la variación de cambio no afecta. ¿Cierto o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Y en términos de temperatura, pues como proviene de la definición de delta G, esa temperatura sí debe estar en grados Kelvin. O sea, la temperatura fuera del corchete sí debe estar en grados Kelvin. ¿Sí? Y la definición del potencial en términos de la temperatura, esa la puedo escribir en grados centígrados, ¿sí? Grados centígrados o grados Kelvin. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ahora, esto de aquí me permite ya definir delta H, esto de la anterior me permite definir delta S y esto de aquí me permite definir delta G. Aquí había colocado una ecuación siempre y cuando nosotros continuemos con esta relación, ¿sí? La entropía va a ser una expresión lineal. Si yo integro esta ecuación que tengo aquí, pues voy a partir en principio de un potencial de base, ¿sí? Y de ahí voy a relacionarlo con el incremento del T menos T0. O sea, esta temperatura de base, ¿sí? Y mi pendiente va a ser asociada con respecto a quién. Si yo varío el potencial en términos de temperatura y eso lo asocio a una gráfica en donde quiero colocar potencial en términos de temperatura y esto me da una línea recta, pues la pendiente está asociada ¿a quién? A la delta S entre ZF, ¿no? Este es mi pendiente. ¿Sí? Si yo parto de medir una diferencia de voltaje a 25 grados centígrados, o sea, conecto mi sistema, mi ánodo, mi cátodo sumergido en una solución, ya sea separado por un puente salino o en la misma solución, y mido esa diferencia de voltaje. Esa diferencia de voltaje es a la temperatura que estoy empezando el experimento, o sea, aquí. ¿Sí? Y de ahí empiezo a variar este cambio en función de la temperatura y observo si aumenta o disminuye. Pero la pendiente de este comportamiento de potencial en términos de temperatura será la entropía, normalizada con respecto al número de electrones por la constante de Faraday. Entonces, vean cómo todo esto, desde el trabajo electroquímico hasta definir las propiedades termodinámicas, siempre y cuando alcancemos el equilibrio, las podemos hacer en términos del potencial eléctrico. ¿Sí? Esto es cuando mi sistema ha alcanzado el equilibrio.
cuando yo tengo que el potencial químico del metal es igual al potencial químico del ion en la solución. Si yo trato de inducir esta desigualdad, si trato de elevar un poquito una de estas igualdades, vamos a poner el potencial químico del metal está arriba del potencial químico del ion. ¿Qué reacción se induce? Yo dije en un principio que ese potencial químico era igual. El potencial químico del metal debe de ser igual al potencial químico del ion en la solución. Y encuentra el equilibrio. Listo. ¿Qué pasa ahora si el potencial químico del metal es propiamente arriba y el potencial químico del ion es propiamente más abajo? Términos energéticos, uno es mayor y otro es menor. ¿Qué estoy induciendo? Pues que ahí habría una reacción, ¿no? Ya no ¿De qué estaría. sentido? Claro, ¿de qué sentido? Si voy del metal al ion, voy de un estado 0 a un estado en donde el metal tiene un número de electrones Z más. A la oxidación. Exactamente. Y si ahora el del metal está abajo y el del ion está arriba. Pues la Entonces, reducción, sí. pero La reducción, ¿verdad? O sea, siempre nos han dicho que si la especie pierde electrones, pues esos electrones que pierde, pues es la oxidación. Si la especie gana electrones, pues esa especie gana electrones, pues se oxidó, se redujo. Y en esos términos nosotros entendemos un poquito cómo puede ocurrir una reducción y una oxidación. Pero si hablamos en términos de energía, ¿sí? En términos energéticos, como alguna vez lo dijo el famoso Tesla, pensemos en términos energéticos. Si yo pienso en términos energéticos, entonces, si el potencial químico del metal está arriba y el potencial químico del ion está abajo, estoy induciendo una reacción de oxidación. Si está al revés, una reacción de reducción. Entonces, vean cómo esta parte viene a darlo un poco más profundo en términos energéticos y cómo alcanzamos nosotros el equilibrio. Estas dos energías deben de ser iguales. Si estas dos energías son iguales, forzosamente hay un equilibrio. Si hay un equilibrio, la corriente que pasa a través del conductor electrónico, que es captado a través del conductor electrónico, será cero o que tienda a cero. ¿Sí? Puede ser 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 4, 1 por 10 a la menos 3, a la menos 4 o incluso 1 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Esa intensidad de corriente es cero. Más adelante, una vez que hagamos ejercicios de esta primera parte, más adelante vamos a considerar que esa corriente propiamente que habíamos dicho que es cero, la tomemos en cuenta. Y entonces ahí viene la parte de cinética. ¿Sí? Si hay una cinética, propiamente la densidad de corriente no es cero. Si alcanzo el equilibrio en ese sistema, pues estoy cayendo en las condiciones de equilibrio porque la densidad de corriente está en el equilibrio y esa densidad de corriente es cero. Entonces, ahora sí llego a la ecuación de Nernst. Pero es otra forma partiendo de la cinética. Esta forma que les acabo de mencionar es utilizando los parámetros termodinámicos, ¿sí? Definiendo el potencial químico, definiendo el potencial ahora electroquímico. Con base en esta clase, ¿cuáles son los elementos que define el potencial electroquímico? ¿Qué lo compone? El potencial químico y el potencial en términos eléctricos. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces de esa manera queda entendido esta parte. Ok, entonces, pues esta parte espero que quede un poco clara. Lo vamos a hacer con base en ejercicios. En principio vamos a retomar algunos que por ahí vimos en los cálculos de potencial estándar de celda. Y en principio ahí podríamos calcular la constante de equilibrio a esas condiciones.
se darán cuenta que con ese potencial estándar de celda puedo calcular la constante de equilibrio a esas condiciones estándar, ¿sí? Normalmente cuando es un sistema espontáneo, ¿cómo esperaría que esa constante de equilibrio fuera? Todo lo tienen que asociar, chicos. Si la constante, si un ion es susceptible de poderse disociar, o sea, que su constante de disociación sea alta, es factible que esa disolución ocurra, ¿cierto? Es un cambio espontáneo. Yo coloco cloruro de sodio y con base en su constante de disociación, que es alta, observo que el cloruro de sodio se disocia, ¿cierto? Formando iones. ¿Siguiendo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces, si esa constante de equilibrio es alta, va a ocurrir el proceso. Pero si esa constante de disociación es muy baja, ¿qué me definió en su momento de conductividad? ¿Que era electrolito débil? Puede ser un electrolito débil o incluso un no electrolito, ¿cierto? Que no se disocian iones. No ocurre esa reacción, ¿verdad? Acá esta parte también está involucrada. Si a condiciones estándar tengo un potencial estándar positivo, yo esperaría que ese constante de equilibrio a condiciones estándar fuera grande, pequeña, cero. ¿Cómo esperarían esa constante de equilibrio? ¿Puedes repetirlo, por favor? La pregunta. Sí. Si yo obtengo el potencial estándar de la reacción, ¿sí? De la reacción global, y estoy hablando, por ejemplo, del cobre 2 más dos moléculas una mol de hidrógeno, ¿sí? Está de aquí, ¿sí? Si yo estoy hablando en estos términos y el potencial estándar de la celda es positivo, ¿cómo esperaría yo la constante de equilibrio a condiciones estándar? ¿Positiva, cero o negativa? Positiva, porque Pequeño. se está realizando la reacción, ¿no? O sea, no necesita. Exactamente. Eso es lo que quiero que ustedes lo vayan, lo vayan relacionando. Todo aquello que ocurre a condiciones, a un potencial estándar positivo, yo esperaría que en principio su constante de equilibrio fuera grande. Al ser su constante de equilibrio grande, está indicando que es una reacción espontánea. Al ser esta reacción, esta constante de equilibrio grande, y al definirlo en términos de la energía libre de Gibbs, ya puedo yo saber que ese potencial es negativo. Diversa la energía libre de Gibbs es negativa, ¿cierto? Porque es un proceso espontáneo. Tienen que relacionarlo todo. Tengo el potencial de celda, tengo la energía libre de Gibbs, tengo ahora la constante de equilibrio. ¿Sí? Si la constante de equilibrio es alta, pues la energía libre de Gibbs es negativa y también el potencial estándar de la celda es positivo. ¿Sí queda claro? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Me gustaría que quede claro, ¿ok? Sí, profe. Es cansado. Después de un rato estar hable y hable. Me refiero, no que me canse por hablar, sino que es cansado estar 2 horas hablando, ¿no? A eso voy. Yo espero que quede claro, que a ustedes le quede claro, que ahora sí puedan relacionar por qué al principio en la electrólisis nosotros decíamos que era un sistema electrolítico porque su potencial estándar de celda era negativo y porque eso a su vez la energía libre de Gibbs era positiva. Caso contrario con la celda de Daniel. La celda de Daniel me entregaba un potencial estándar de celda positivo, me indicaba que era una reacción espontánea, la energía libre de Gibbs era negativa, ¿sí? ¿Y por qué en ese sentido lo estamos tomando ahora? ¿Cuál es la relación en estas dos variables o parámetros que estamos manejando ahora? Potencial, energía libre de Gibbs, y ahora constante de equilibrio. ¿Sí? Que ya después viene cinética y eso ya nos permite entrar en otro panorama, abrir otra puerta del amplio espectro de la electroquímica para
si queremos nosotros con la cinética, aplicamos una sola consideración y caemos en la ecuación de Nernst. Si no aplicamos esa consideración, seguimos en la cinética. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ujú, sí, profe. Profe. ¿Vale? ¿Sí? Sí. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Por ahora creo que no. ¿No? Bueno. Pues entonces, si no hay dudas, lo dejamos por el día de hoy. Pues yo considero que les haya quedado clara esta parte, esta primera aproximación de las propiedades termodinámicas de estos sistemas y que cómo consideramos estas propiedades termodinámicas y cómo definimos la relación entre potencial estándar de celda o cualquier potencial estándar de una semirreacción con respecto a la energía libre de Gibbs. ¿Sí? Yo puedo definir el potencial estándar de celda, puedo definir el potencial estándar de una semirreacción y con base en esos potenciales incluso puedo definir la ecuación de Nernst. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Muy bien, pues Sí, profe. descansen, tengan linda noche y nos vemos el jueves.